Hermanos, los voy a invitar a que abran sus Biblias en Génesis 22. Génesis 22. Y tengan ahí en sus Biblias los versículos del 1 al 17. Génesis 22, del 1 al 17. Yo se los traje aquí en la pantalla, ahorita los vamos a leer allí, pero usted búsquelo para que se acuerde dónde está la cita de hoy, la cita del día de hoy, y después si quiere volver a leerlo, pero para que ahí lo tenga. Génesis 22 del 1 al 17, hermanos, ahí ténganlo en su Biblia. Y yo titulé a este sermón, a este mensaje, así. A ver, léanlo conmigo, dice. Altar y sacrificio, lo titulé así, y es porque, hermanos, el domingo de hoy, el siguiente y el siguiente, vamos a hablar de adoración a Dios. ¿Qué es la adoración a Dios? La alabanza al Señor. Dice la palabra que, de hecho, algo está buscando Dios, y es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios está buscando de usted, de mí, de la iglesia, y no solo del ámbito cristiano, sino de la gente que no es cristiana. Dios busca que aún ellos lo adoren, y vamos a ir aprendiendo qué es y cómo hacerlo, pero hoy vamos a meditar en dos palabras, en altar y sacrificio. Y hermanos, se cree o se creía antes que el altar era este lugar. No sé si ustedes han escuchado que donde yo estoy parado, donde los muchachos cantan, donde los muchachos tocan, es el altar. Se creía que allí es donde era el lugar donde uno podía cantar a Dios, era el lugar donde uno podía alabar a Dios. Venir al frente significa adoración, porque venimos al altar. En la Biblia, altar podía significar muchas cosas, pero era un lugar físico donde Dios hablaba a alguien o le aparecía a alguien, y la persona lo que hacía era, se han visto cuando leen la Biblia, y edificó allí un altar a Jehová, dice la Biblia. Y el altar era poner piedras como si fuera una mesa, y ahí dedicar a Dios como que ese lugar, ese monte, esa ciudad incluso. O altar también significaba un holocausto, que era una ofrenda, un sacrificio de un animal ahí, y prender fuego. Eso era altar en la Biblia. O hacer enramadas con las ramas como tal, hacer como si fuera ahí algo, un altar. Y cuando los mexicanos escuchamos altar, siempre, yo busqué en Google altar, y lo que apareció, hermanos, es el altar del Día de Muertos, ¿sí? Es como que la palabra altar, hay un eco en nuestra mente, que es algo que nos conecta con algo espiritual, ¿sí? Una conexión. Allí hay una conexión, o se puede hacer una conexión con algo espiritual o divino, ¿sí? Incluso también muchos hacen altares en sus casas, ¿se han dado cuenta? Hacen altar hacia tal persona, hacia tal deidad, hacia tal. ¿Por qué? Porque allí llegan y rinden su ofrenda, ahí llegan y rinden culto a lo que ellos creen, ¿verdad? Ustedes, lo que estoy hablando, ustedes lo han visto seguramente. Hay altares para todo, ¿sí? Para todo, incluso para lo malo. Para lo malo hay gente que hace altares para eso y le rinde culto a eso. Pero en la Biblia, hermanos, y hoy vamos a hablar de estas dos palabras, altar y sacrificio, que tienen que ver con la adoración a Dios. Altar y sacrificio. Después de que llegó Jesús a la tierra e hizo su ministerio, hermanos, el altar y sacrificio ya no son tanto físicos, sino es tanto en el corazón, en el interior, en tu propio espíritu puedes tú levantar altares a Dios.
y allí rendir culto, allí hacer algo, ofrecerle algo al Señor, ¿sí? Pues todos sabemos que como estamos aquí, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios hoy, hermanos? A ver, díganme unas cuantas cositas. Alabanza, nuestra vida, nuestra gratitud, ¿qué más? Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros planes, a lo mejor, porque íbamos a ir acá, pero decidimos apartar este día, este tiempo específico para alabar a Dios, ¿verdad? En el altar ponemos esto, nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra gratitud, y allí lo ponemos y se lo ofrecemos a Dios para que Él la reciba, ¿verdad? Eso es lo que pasa en los altares y en los sacrificios. Se pone algo para que el Señor lo reciba, y de esa manera uno en nuestro corazón, en nuestro interior hay un proceso de reconocer que Dios nos lo dio, hay un proceso de reconocer que Él es el que se lleva la gloria, la honra, Él merece todo esto, y eso es lo que hacemos cada domingo, ¿verdad? Venimos a lo mejor no al altar, pero sí dentro de nosotros hay un altar, y aquí en este lugar solamente nos reunimos muchos para que todos en nuestro propio altar rindamos adoración a Dios, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar hoy, y precisamente en una historia muy famosa que es de Abraham e Isaac. Yo creo que ustedes ya la habrán escuchado, hermanos, pero les digo de una vez que mi intención con este sermón, hermanos, es que a usted le ayude en su relación con Dios, que su relación con Él se afiance más, que su confianza, su trato con el Señor, de usted y el Señor, pueda hacerse un poquito más firme, más sólida. O si ustedes no han empezado en este año una relación con Dios, digamos que intencional, y que han apartado y que se preparan, que a partir de aquí podamos hacerlo. Esto yo espero que nos ayude para que todo el año, hermanos, sea de bendición a nuestra vida y vayamos relacionándonos con el Señor y dándole adoración, dándole culto, ¿sí? Entonces, ¿están listos para ir conmigo? Amén. Bueno, hermano, entonces, por favor, dele, y vamos a leer la historia completa, no se asusten. Ahí, hermano, por favor, píquele en la siguiente, y ahí está el pasaje, hermanos. Ahí, píquele. Next. Siguiente, ándale, ahí va. Ahí la 2. Ahí la voz. Para que sea más fácil también, ahí le puede poner al lado, ándale, guay. Pero bueno, vamos a leer, lean conmigo, hermanos, la palabra de Dios aquí. Dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Siguiente. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Sigamos leyendo, sigamos el versículo 3. Dice: se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Último, vamos a ver un último. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Vamos a quedarnos hasta ahí en la historia. Dice la palabra de Dios que tiempo después, empieza así el pasaje, Dios, dice algo importante, Dios probó la fe de Abraham. Dios prueba la fe, número 1. Probó la fe de Abraham y llamó Dios a Abraham, dice la palabra, y le llamó y él respondió sí. Y después Dios le dijo: toma a tu hijo, sí, a Isaac, a tu único hijo al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Y allí, ¿qué?
lo sacrificarás como ofrenda para mí. ¿Qué tenemos en la historia, hermanos? Número 1, que Dios llama a Abraham. Abraham escucha y responde, y Dios le pide algo. Le pide que sacrifique ¿a quién? A su hijo Isaac. ¿Cuántos Isaacs hay aquí? 1. No te vamos a sacrificar. No nos ha pedido eso el Señor. Pero Isaac era el nombre de su hijo. La palabra de Dios dice que Dios le prometió una descendencia grande a Abraham. Abraham ya era anciano y pudo tener un hijo. Digamos que apenas logró tener a un único hijo que le puso por nombre su tocayo de Isaac, nuestro Isaac. Le puso Isaac, ¿sí? Y luego Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo único, a tu único hijo que tienes, dámelo, ofrécelo como sacrificio para mí. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Que fuera a tomar a Isaac y se lo ofreciera a Dios en el altar y allí lo sacrificara como ofrenda quemada. ¿Habían leído esta historia alguna vez? ¿Quién no la había leído? Levante la mano. Muy bien, para ir viendo. Luego dice la palabra de Dios que a la mañana siguiente Abraham preparó las cosas, preparó el fuego, preparó el burro, se llevó con él a 2 sirvientes y se llevó a su Isaac. Lo tomó de la mano y salieron. Dice la palabra que salieron como 3 días de viaje caminando hacia el lugar donde Dios les había mostrado. Y miren lo que dice la palabra. Al 3er día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y vamos a seguirle, hermano, ahí, a partir de ahí. 5. Dice él, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Y aquí me voy a detener un poquito para ir viendo, hermanos, lo que yo quiero compartirles hoy. Al final de la historia, ahorita vamos a ver cómo termina. Los que ya la leyeron ya saben, pero vamos a recoger de eso, hermanos, 2 principios para que nos ayuden en nuestra relación con Dios que ustedes tienen y que yo tengo. Pero antes de eso, una pregunta muy importante que hoy les hago. ¿Usted quiere saber si realmente hoy está amando a Dios de todo corazón? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere que hoy yo le responda si usted está amando a Dios de todo corazón? ¿Sí quiere o no quiere? Porque ¿qué tal si no quiere? Bueno, la pregunta es esta. ¿Yo estoy amando a Dios con todo mi corazón? Es un mandamiento, ¿verdad, hermano Beto? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento, dice la palabra. Entonces, como cristianos somos llamados, número 1, y más que nada, ¿a qué? Amar a Dios con todo el corazón. Pero es bueno preguntarse, hoy empezamos el año, ¿de verdad estoy amando a Dios con todo mi corazón? Y la respuesta que todos queremos escuchar es sí, tú estás amando a Dios con todo tu corazón. Pero, otra vez, este mensaje, hermanos, espero yo que nos responda a uno. ¿Yo estoy amando a Dios con todo mi corazón? Y si ustedes quieren conocer la respuesta, pues vamos a ver, hay dos maneras de saberlo, hermanos. Y la primera, escuchen bien y si quieren anoten para que después piensen. La primera es una palabra muy sencilla y es disposición. Disposición. A ver, díganme disposición. La primera es disposición. Si yo estoy amando a Dios con todo mi corazón, yo tengo disposición.
Yo estoy, en otras palabras, yo estoy dispuesto, presto. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Ahí sí, hermano, adelántele, por favor, alcánceme, busque ahí la diapositiva. Número 1, disposición. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Tiempo después probó Dios la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Sí, respondió él, aquí estoy. Número 1, hermanos, disposición. Dios habla a tu vida, o más bien Dios intenta hablar a tu vida, Dios quiere hablar a tu vida, Dios mueve el cielo para decirte algo. Por eso llegó Jesús. El Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios que quiere interactuar contigo, que quiere hablarte a ti, que quiere darte algo específicamente a ti. Pero, aquí está el pero, muchos no tenemos disposición. Abraham, dice la palabra, que Abraham respondió, sí, aquí estoy. Dijo, sí, aquí estoy. Yo creo que Dios les ha hablado a ustedes. ¿Y qué contestan ustedes? Que Dios les hable a las 8 de la noche. Y uno probablemente diría, Señor, deja que llegue a mi casa. Cuando yo llegue, Señor, yo te prometo que te voy a escuchar. O el Señor quiere hablarte a las 7 de la mañana y dice, Señor, es que estoy apurado porque a las 8 tengo que hacer esto y lo otro. Pero Dios a lo mejor puede decirte a las 5 de la mañana, hablarte a las 5 de la mañana, y ahí es cuando cuesta trabajo y más cuando hace frío, ¿verdad? Disposición. Dice la palabra de Dios que Dios se acercó a Abraham y lo llamó y él respondió, sí, aquí estoy. ¿Usted está dispuesto a escuchar la voz de Dios? Si de verdad ama a Dios, pues por lógica, yo voy a buscar escuchar a Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien? Disposición, estar dispuesto a escuchar a Dios. Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere hablarte a ti, pero lo que debe de haber en tu corazón es, número 1, disposición. Sí, Señor. Lo que Abraham nos enseña es, sí, Señor, aquí estoy. Segundo, dice la palabra de Dios, dice en el versículo 2, toma a tu hijo, tu único hijo, sí a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Y en el versículo 3 tenemos que Abraham como que pasa la prueba, porque dice, ¿cómo? Dios le dijo a Abraham, lo llamó Dios y Abraham dijo, sí, Señor, aquí estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y luego Dios le dijo algo, ofréceme a tu hijo como sacrificio y ve a una montaña que yo te voy a enseñar. Y dice el pasaje que Abraham, ¿cuánto tardó, hermanos, para obedecer a Dios? ¿Cuánto? ¿Habrá tardado una semana, 3 días, 24 horas? Dice la palabra, probablemente Dios le dijo eso a Abraham en la noche. Escuchó la voz de Dios, escuchó la instrucción de Dios y Abraham a la mañana siguiente, dice el pasaje, preparó sus cosas y emprendió el viaje para obedecer a Dios. Disposición, ¿lo pueden ver en el pasaje? Disposición. ¿Abraham tuvo disposición o no? Empieza diciendo la historia que Dios probó a Abraham de la siguiente manera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hasta ahorita Abraham va superando la prueba? Como que sí, ¿no? Sí va teniendo un buen comportamiento. Dice, siguió su burro y llevó con él a siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Hermanos, si tu amor por Dios es de todo corazón,
primero debemos de estar dispuestos, número uno, a escuchar a Dios, ¿verdad? Escuchar a Dios. Después, a obedecer a Dios. Y después, hermanos, disposición para escuchar, disposición para obedecer, pero también disposición para seguir a Dios. Para seguir a Dios. Hermanos, muchos se quedan nada más con escuchar a Dios y obedecen a Dios, pero pocos siguen a Dios. Pocos, hermanos, siguen a Dios porque de repente Dios se mete por lugares que nos dan miedo, que nos dan incertidumbre. Y uno le dice al Señor, Señor, yo ya no quiero ir más allá donde tú estás. Yo ya no quiero más, esforzarme más. Mi disposición, Señor, llega hasta el punto de que yo te escucho. Eso está muy bien. Todos estamos escuchando hoy. Y a obedecer, intentar hacer algo que tú me estás diciendo, Señor. Pero ya seguirte. Porque Dios, hermanos, es la clase de Dios que dice, ama a tus enemigos. Ora por quienes te maldicen. Pon la otra mejilla. Dios es la clase de Dios que demuestra la gracia, demuestra el amor antes que la violencia. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque usted y yo, probablemente usted y yo, ya no estuviéramos aquí si Dios fuera pronto en aniquilar a sus enemigos, porque usted y yo éramos enemigos del Señor, ¿verdad? Pero seguir a Dios va a costar trabajo. Pero usted, hermano, ¿qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué haría? ¿Qué hará? ¿Está dispuesto a seguir a Dios aún a lugares difíciles? ¿Aún que le cueste más de lo que hoy está dando? ¿Qué piensa? ¿Están dispuestos? Amén. Porque si están dispuestos, les voy a compartir el segundo punto, el segundo principio. El primero era disposición. Disposición a escucharlo, ¿se acuerdan? Disposición a escucharlo, disposición a obedecerlo. Y la última, la más difícil, disposición a seguirlo, porque el Señor nos va a pedir cosas que vayan en contra de tu carne, de tu pecado, de tu deseo. Y allí es cuando va a estar la lucha cada vez más, porque Dios te va a decir, deja esto, y uno no lo va a querer dejar. Dios te va a pedir, haz esto, y uno no va a querer hacerlo. Pero están a tiempo, hermanos, para decidir si quieren seguir a Dios. Y si quieren seguir a Dios, les voy a contar el segundo principio. ¿Qué dicen? ¿Avanzamos o no, hermano? ¿Sí? Porque miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Y cuando lo leía, hermano, por favor, ponga el 5. Cuando leía, pues me daba risa. Porque los que no quieren seguir a Dios, pues eso dice la palabra, ¿verdad? Quédense aquí con el burro. Le dijo Abraham a sus dos sirvientes, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. Y no les digo nada, hermanos, solamente está aquí en la palabra. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Por eso les digo, los que no quieran seguir a Dios, la Biblia es clara, ¿verdad? La Biblia es muy clara. Y lo que usted quiera. Pero dice la palabra, pero Abraham y su hijo Isaac siguieron un poco más adelante. ¿A qué, hermanos? ¿A qué? Dice el pasaje. Allí adoraremos y luego volveremos enseguida. Y hermanos, esta ocasión es la primera vez que adoración aparece en la Biblia. Adoración.
muchachos de la alabanza, hermanos de la alabanza, de que nos ministran todos los domingos con la alabanza. La primera vez que se menciona adorar a Dios en la Biblia no tiene que ver con música, no tiene que ver con instrumentos, no tiene que ver con cantos, no tiene que ver con alzar las manos, no tiene que ver con nada de eso. Marco Barrientos dice eso, no tiene que ver con la música, tiene que ver con dos palabras, altar y sacrificio. Abraham fue el primero que dijo, yo voy a adorar a Dios. ¿Y qué es adorar a Dios en los pies de Abraham, hermanos? En la carne de Abraham, en la piel de Abraham. Adorar a Dios es sacrificar a su hijo que tanto ama. ¿Por qué? Porque Dios se lo pidió. Adorar a Dios es ese acto, primeramente, de obedecer a Dios. Amén. Adorar a Dios, claro que se demuestra con cantos, claro que se demuestra con alabanzas, con una forma de tocar, claro que sí, esas son expresiones de adoración, pero adorar a Dios primero en la Biblia es obedecer a Dios. ¿Lo pueden ver? Amén. Obedecer a Dios. La adoración, hermanos, tiene que ver primeramente con altar y sacrificio. Antes que todo eso, la adoración tiene que ver con esto que aprendemos en la historia. ¿Y qué aprendemos? Número 1, tiene que ver con obediencia. Abraham sabía que a partir de ahí, pues ya no iba a haber marcha atrás. Él iba decidido a sacrificar a su hijo. La adoración a Dios es ese acto, hermanos, de someternos a la instrucción de Dios, de someter tu vida, tu corazón, tu mente a la instrucción del Señor. Cuando yo veo en la Biblia que dice, amarás a tu enemigo, y por más que me cueste, yo lo intento hacer, allí estoy adorando a Dios. Amén. Cuando yo veo en la Biblia una instrucción y la trato de seguir porque Dios me lo está pidiendo, eso es adorar a Dios. Entonces la adoración, hermanos, no solamente es en el altar, en el templo, sino la adoración es en cualquier lugar, a cualquier hora y sobre cualquier cosa. Amén. Adorar a Dios es someternos, es cuando tú decides entregar y abandonarte a lo que Dios quiera para ti. Abraham seguramente creen que quería sacrificar a su hijo. Pues no, ¿quién va a sacrificar a su propio hijo, ofrecerlo en el altar y quemar allí fuego para que él fuera el sacrificio a Dios? ¿Quién va a hacer eso, hermanos? Pero Abraham se sometió a Dios, sometió su corazón, se entregó a Dios y se abandonó a Dios, a lo que Él diga. Amén. Hermanos, hay mucha enfermedad en la iglesia. Y platicaba yo con el hermano Carlos, ¿por qué el Señor no quita la enfermedad? ¿Por qué no da sanidad? ¿Por qué si oramos? De verdad que le hemos pedido al Señor, pero si Dios no ha sanado a una persona o no ha respondido a una oración, probablemente es porque Él tiene un propósito en la vida de la gente, ¿verdad? Y lo que toca a cada quien es, pues, soportar lo que Dios está obrando para que pase en tu vida. Y en ese proceso, hermanos, en ese proceso de soportar y de decir, bueno, Señor, mi intención es que yo me sane, mi intención es que yo esté bien, pero si tu intención, Señor, es que yo siga así, yo creo que si tú lo dices, eso es mejor para mí. Es ese acto de someterte a la voluntad de Dios. Eso se llama adoración. Amén. Entonces, hermanos, cualquier
cualquier circunstancia que usted esté pasando, que usted piense y que diga, Señor, ¿por qué? Piense si el Señor eso le está permitiendo pasar en su vida. Seguramente es porque Dios tiene un propósito, hermano. Sea cual sea, y el propósito siempre es alabar al Señor, glorificar a Dios. Amén. Confío plenamente en Dios y yo sé que Él no me va a defraudar. Yo voy a agarrar a mi hijo, a Isaac, y lo voy a llevar no porque es mi deseo, no porque yo quiera, sino porque Dios me lo pide. Pero aún así, aunque yo vea que es algo malo para mí, yo confío en el Señor porque Él lo está permitiendo. Amén. Eso es adorar a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por el hermano Beto. Y lo volteamos a ver. Gracias a Dios por su vida, hermanos, porque pues él predicó y me gustó lo que dijo. Él dijo que los últimos serán los primeros, ¿se acuerdan? ¿Y por qué lo dijo? Porque pues él dice, pues me tocó predicar el último domingo del año, el último domingo del 2023. Pero él dice, pero pues los últimos serán los primeros. Pero él no sabía que le iba a tocar predicar el primer domingo del año del 2024, ¿verdad? Y qué bueno, el hermano lo dijo y sí es cierto, ¿verdad? Vemos la palabra, los últimos serán los primeros. El hermano predicó, pero el hermano predicaba el último domingo del año algo importante, hermanos, que a mí me dejó, pues lo que dijo, lo que la palabra de Dios nos enseña, me dejó pensando, y es que sí, que todos ustedes y yo necesitamos eliminar el pecado, la maldad, lo que puede provocar que nos contamine, ¿verdad? Y él daba el ejemplo de que Dios le pidió a su pueblo eliminar completamente ¿a quién, hermano? A los amalecitas. Y él dice, ¿para qué? Para que sus costumbres de Amalec no terminen de contaminar el pueblo santo del Señor. Por eso Dios dio esa instrucción, para que eso no termine de afectar la vida que Dios quería para su pueblo. Hay que eliminar lo malo, decía él, ¿verdad? Lo que nos contamina. Pero hermanos, aquí en la historia de Abraham nos enseña no solamente que hay que sacrificar lo malo. La historia, hermanos, nos enseña que hay que a veces sacrificar lo bueno, eliminar lo bueno. Y el hijo de Abraham, Isaac, ¿era una bendición de parte de Dios para él? ¿Sí o no? Era una respuesta de Dios que él tanto quería y tanto oraba. ¿Y eso era bueno o malo? Era bueno porque se cumplió la palabra. La bendición de Dios era en el hijo Isaac, su único hijo. Pero Dios, hermanos, Dios le pide que sacrifique su bendición. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la palabra que Dios probó a Abraham, hermanos, y aquí un punto importante. No lo probó para hacerlo caer, para que tropiece, sino lo probó, hermanos, para incrementar la capacidad de Abraham para obedecer a Dios. Y así Dios sabía que eso iba a desarrollar su carácter y su fe. Así como se prueba, ustedes saben que el oro se tiene que fundir para que se purifique, ¿verdad? El hecho de que el oro se funda y se haga líquido no es para exterminar al oro, porque el oro resiste, sino se funde para darle forma de... Les presumo, ¿no? Mi anillo. Para darle forma de anillo.
Así, hermanos, cuando Dios prueba a alguien de sus hijos, no es para que caiga en eso y para que se termine de desfallecer, sino es como el oro, para que su fe pueda ser refinada, y si estaba aquí su fe, ahora esté aquí. ¿Y eso es bueno o malo? Pues es bueno para Dios y es bueno para usted. ¿Por qué, hermanos, le pidió Dios a Abraham que hiciera un sacrificio humano? Abraham estaba acostumbrado porque veía en las naciones paganas que hacían sacrificios humanos, pero Dios no quería la muerte física de su hijo Isaac. Él no la quería, porque lo único, hermanos, que Dios quería era que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac, para que Abraham se convenciera, escuchen bien, se convenciera de que Abraham amaba más a Dios que a su bendición que Dios le dio. Hermanos, a veces Dios nos va a pedir poner en el altar bendiciones que Él mismo nos da, para ver si tú amas más a Dios o amas más a lo que Dios te da. Dios te da salud, Dios te da trabajo, Dios te da familia, Dios te da una posición, Dios te da todo eso, pero si se mete o si estorba tu corazón o el altar que le pertenece a Dios en tu corazón, probablemente Dios te pida que lo pongas ahí y que esperes a ver qué hace Dios. Pero el acto de poner una bendición en el altar, hermanos, es para que tú te des cuenta que amas más a Dios que a lo que Él te dio. Amén. ¿Y cuántas veces, hermanos, Dios les ha pedido algo así a ustedes? Cuando yo estaba haciendo el mensaje, hermanos, yo pensaba, bueno, Dios, y si Dios, tú me pides a mí que yo ponga en el altar, que yo te entregue, pues, el pastorado de la iglesia Torrefuerte, ¿yo lo haría o no lo haría? Porque yo le diría, Señor, es que mira esto y lo otro. Pero si no lo hago, probablemente yo estoy amando más ser pastor que amar a Dios, ¿verdad? Y así en cada uno de ustedes, hermanos. Hoy yo sé que Dios les ha pedido a ustedes o les está pidiendo, hermanos, que vean su vida, vean su corazón y vean allí qué hay. Cuando yo estaba de novio con mi esposa, precisamente Él trajo esta historia a nuestras vidas y lo veníamos recordando en ese retiro, ¿no?, de matrimonios. Porque para mí, hermanos, mi novia, mi esposa, era todo para mí. Yo vivía, pensaba, hacía todo, hermanos, todo para ella. Incluso, pues, podía dejar a los amigos. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Cuando el amigo ya trae novia, ya ni le habla a los amigos porque ya es todo su novia. Pero eso estaba pasando en mi corazón hasta que, hermanos, Dios me llevó al seminario y hubo una distancia. Y ahí el Señor le pidió a ella y me pidió a mí que pusiéramos en el altar nuestra relación para probar si ella amaba más a Dios que a mí o yo amaba más a Dios que a ella. Y allí, hermanos, porque Dios nos lo pidió, yo amaba más a mi novia que al Señor. Y ya estaba en el seminario. O sea que yo podía decir, Señor, yo ya dejé todo, yo ya estoy aquí por ti. Pero en mi corazón, hermanos, en mi corazón, en mi mente, en el altar que le pertenece a Dios, todavía estaba ella. Y es doloroso, hermanos, decirle, Señor, te entrego esta relación. Tú decides si después me la das, me la regresas o no.
Yo hago ese acto de entregártelo, aunque me cueste trabajo, yo lo hago, Señor, pero yo quiero que tú tengas la última palabra y no yo. Y gracias a Dios, hermanos, Él es fiel y nos permitió casarnos, ¿verdad? Estar juntos, ahora sí, disfrutar, pero aprendimos algo y aprendimos a amar a Dios antes que a mi novia, mi esposa. Eso no significa que yo no la ame a ella, ¿verdad? Significa que en mi corazón el Señor está aquí, lo llena a Él por completo. A Él es el que yo le entrego mi vida, porque Él la entregó por mí. Mi esposa, yo la amo. Y ese proceso, hermanos, es lo que nos va a enseñar a amar a nuestro prójimo que está cercano. Entregarle todo al Señor, entregar todo a Dios, dejar que Él nos hable y nos enseñe a amar a los que están a nuestro alrededor. Amén. Hermanos, a veces Dios nos va a pedir que pongamos en el altar una bendición. La historia termina, ustedes se la saben, que Abraham llegó, puso a Isaac y estaba a punto, agarró el cuchillo y estaba a punto de sacrificar a su hijo, cuando un ángel de repente apareció y le dijo: alto, no lo hagas, Abraham, no lo hagas, porque ya sabemos, ya sabe Dios que amas más a Dios que a tu propio hijo, al único que tienes, al que tanto amas. Abraham sacrificó a su hijo en su corazón y puso allí a Dios. Y dice algo muy importante Abraham cuando van caminando hacia el monte. Isaac le pregunta: papá, pues ya llevamos todo, ya llevamos el fuego, ya llevamos la leña, ya llevamos todo lo que necesitamos para la ofrenda quemada, pero yo no veo dónde está el cordero. Y Abraham dijo algo muy hermoso, hermanos. Dijo: Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios se proveerá un sacrificio para él. Abraham sabía que a pesar de eso, Dios iba a hacer algo con él. Él sabía que si se abandonaba en los brazos del Señor, el Señor nunca lo iba a defraudar. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice la palabra que cuando estaba a punto le dijeron que no lo haga y dijo Dios: allí hay un cordero enramado entre las ramas, se atoró allí, ese sacrifícalo en lugar de tu hijo Isaac. Dios, hermanos, nunca va a pedir sacrificios humanos. Dios no es como los otros dioses. Al contrario, Él se proveyó a sí mismo de un sacrificio. Y no le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, su único, pero Dios, hermanos, sí sacrificó a su propio hijo, a su único hijo que tiene, al que amaba. ¿Por qué? Por amor a ustedes y por amor a mí. ¿Los ama Dios, hermanos? ¿Sienten el amor de Dios? Pues, hermanos, los invito hoy a que podamos reflexionar en nuestro corazón. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Número 1, tiene que haber, ¿se acuerdan? Disposición. Y número 2, adoración. Adoración es obedecer a Dios, pero también es ese acto de quitar tanto lo malo como lo bueno que impiden que yo ame a Dios de todo corazón. Amén. ¿Lo pudieron ver? ¿Lo pudieron experimentar? Bueno, pues ya no nos quedemos con el burro, hermanos. Yo creo que todos podemos subir al monte y decir como Abraham: quédense aquí, si ustedes se quieren quedar aquí, quédense, pero mi hijo y yo vamos a ir a adorar a Dios y después volveremos. Eso es lo que dijo. Los invito, hermanos, a que se ponga de pie solamente el que haya tocado algo en su corazón y haya después de esto decidido decirle al Señor: Señor, pues ayúdame a evaluarme, a lo mejor yo no te amo
con todo mi corazón, hay algo aquí que yo amo más que a ti, pero quiero yo ponerlo en el altar. Yo no sé si tú me lo vas a quitar o me lo vas a dejar, pero ese proceso, hermanos, nos va a enseñar a que de verdad estamos amando al Señor más que a todo lo que Él nos puede dar. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, y solamente se ponga de pie el que reconoce que en este año, ¿verdad?, vamos a buscar adorar a Dios como Él se merece y amarlo por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Señor, que hay peligro en nuestro corazón. A veces, Señor, ponemos en tu lugar, en tu altar, Señor, algo bueno o algo malo, pero tu palabra nos enseña, Señor, que allí, en el fondo de nuestro corazón, el que debe de estar, Señor, eres tú. Enséñanos a amarte de todo corazón, Señor. Enséñanos a amarte como tú quieres, Señor. Adorarte, Padre, que cada hermano, cada familia que hay aquí, Señor, podamos reconocer, Señor, que nuestra adoración, nuestro amor es únicamente a ti, Señor. Es primeramente a ti, Padre. Y ese proceso, Padre, yo sé que en ese proceso nos vas a enseñar a amar a la gente, Señor, a nuestro alrededor, a la gente que está a nuestro alrededor, Señor. Pero, Padre, si hay alguien aquí, Señor, que tú le has hablado a su corazón y le has pedido, Señor, que ponga en el altar algo bueno, Señor, algo que está interrumpiendo, Padre, con su devoción a ti, con su amor a ti, con su adoración a ti, Señor. Te pido que tú les des fuerza, Señor, y que hagas que ellos puedan entender, Padre, que amarte a ti es, Señor, todo. Y todo lo que tú nos des, Señor, eso es añadidura. Solamente se añade, Padre, a lo que ya hacemos primero, que es ponerte a ti en primer lugar, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a todos, Señor, y que este año, Padre, se pueda caracterizar, Señor, por que somos, Señor, personas que te aman de todo corazón. Padre, ayúdanos, por favor, a hacerlo. Bendícenos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.